Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos llegando al final de la filosofía planteada por Platón en cuanto a lo que es la teoría del conocimiento. ¿Cómo se llega al conocimiento? ¿Cómo se alcanza el conocimiento? ¿Cómo salimos nosotros de la ignorancia? En esta teoría del conocimiento de Platón vamos a tener que analizar un poco lo que es el mito de la caverna, ¿sí? Y realicé algo bastante interesante, algo que nos va a servir para contextualizar este mito. Vivimos nosotros en las apariencias, vivimos nosotros en la superficialidad, en lo superfluo, en la moda, vivimos nosotros en cosas externas, no le damos importancia a lo que verdaderamente deberíamos darle importancia. ¿Sí? Entonces, prestemos atención a estas diapositivas que son muy interesantes, que son muy importantes y que nos van a servir para construir todo este conocimiento del saber a partir de este señor Platón en su teoría del conocimiento. ¿Okay? Entonces, vamos a compartir la pantalla para que ustedes comprendan y conozcan mucho más lo que es la teoría del conocimiento a partir de este señor Platón. El mito de la caverna, lo que les decía ahorita, es algo importantísimo que tenemos que tener claro. Ya hablamos del mito del carro alado, lo expliqué minuciosamente. Ahora vamos a ver el mito de la caverna. Y dice el mito de la caverna que el conocimiento es el acercamiento a la realidad. Es decir, Platón decía de que si yo quiero llegar al conocimiento, me tengo que acercar o es aquel que me va a llevar a acercarme a la verdad. Verdad y conocimiento van de la mano. Si yo quiero conocer, tengo que dirigirme hacia la verdad y cuando yo llego a esa verdad, supero dos cosas que están presentes. El engaño, ¿sí? Y la ignorancia. El conocimiento me saca a mí de ese engaño, de esa ignorancia, porque llego a la verdad. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar un poco esta imagen. Se la tengo acá. Fijémonos en el interior de la cueva. ¿Sí? No miremos la parte de afuera, miremos aquí el interior de la cueva. Aquí hay unos seres humanos, unas personas que están encadenadas, que no son capaces de salir, que muy difícil logran desencadenarse para eh, salir corriendo y llegar al mundo exterior. ¿Sí? Fijémonos que acá hay unas sombras. Obviamente acá hay un tabique, un muro, digámoslo así, que no los deja salir y que obviamente está toda esta parte oscura y obviamente hay unas representaciones de unas sombras. Acá hay unas personas que van caminando por un camino, ¿sí? Y cada una de esas personas llevan los objetos que son visualizados aquí en las sombras a través o producto de la iluminación que realiza este fuego. Cuando una persona de estas se desencadena y logra escaparse de este mundo, la oscuridad, de este mundo ficticio, claro, ellos creen que estando aquí en este mundo interno, los encadenados creen que esto es la realidad, pero cuando uno de ellos se desencadena y se brinca este tabique y sale corriendo y pasa el fuego y va saliendo, va saliendo, va saliendo de la cueva, fíjese que se va a encontrar con la verdadera luz y cuando se encuentra con la verdadera luz le va a causar un destello en sus ojos, en su mirada, lo cual el ser humano tiene que vencerlo para salir al mundo real, al mundo de las cosas que se presentan tal cual, que son iluminadas por el sol. ¿Sí? Aquí vemos que son iluminadas por el sol, el mundo real como tal, más no de las apariencias. Por eso les comenté ahorita, nosotros vivimos en las apariencias, la moda, ¿sí? Lo pasajero, o vivimos de lo real, de la verdad. Entonces vamos a hacer un análisis de este mito de la caverna. Y lo primero que vamos a encontrar dice que Platón resume de forma intuitiva su teoría del hombre, la situación de este en relación con el conocimiento y el problema de la doble realidad, es decir, de lo que es verdadero y de lo que es falso.
En una caverna subterránea, empezamos explicándolo, en una caverna subterránea que tiene una abertura a la luz, hay unos hombres encadenados desde niños de cara a la pared del fondo. Es decir, estos hombres que están acá están encadenados, ¿sí?, a la pared del fondo. En la caverna existen dos zonas separadas por un tabique, detrás del cual arde fuego. Es decir, una zona, zona 2, zona 1, zona 1, zona 2, ¿sí? Y están iluminadas por este fuego que arde. Entre el fuego y los encadenados, ¿sí?, hay un camino, es decir, este camino por donde vienen estos hombres caminando que transportan unos objetos, ¿sí? Y que estos objetos, productos de este fuego que arde, obviamente va a transmitir unas sombras en la pared del fondo. Obviamente, como ya les dije, estas personas que están encadenadas creen que estos objetos, ¿sí?, son los verdaderos, es el mundo real. Ellos creen que es lo verdadero. Y los hombres encadenados, no conociendo nada diferente a estas hombres, creen que es la realidad, lo que venía comentando. Si un día uno de ellos se desata, se desencadena y es obligado a mirar hacia la luz del fuego, ¿sí?, tendrá que hacer un esfuerzo para habituarse en esa luz. Claro, esa persona al estar en la oscuridad, al no tener ningún destello de luz en sus ojos, obviamente cuando uno recibe su destello, a más de uno de nosotros nos ha pasado que como que parpadeamos, nos protegemos de los ojos, en fin, pero cuando ya nos neutralizamos y logramos vencer esos reflejos, sí, obviamente observamos lo real. Y si se le obligara a salir de la caverna y mirar las cosas de afuera y luego directamente al sol, quedaría deslumbrado. Es decir, lo que le pasó a este personaje que iba saliendo y al observar la luz del sol, obviamente es un destello mucho más fuerte que está el fuego interno y obviamente la comprensión del mundo como tal. ¿Sí? Solo quedaría deslumbrado, ¿ok? Pero al cabo de un tiempo comprendería que el sol produce las estaciones, es decir, el sol produce toda la iluminación interna y de alguna manera todas las cosas que se ven, es decir, todo lo que hay afuera es producto de la iluminación de ese sol. Entonces la pregunta del millón es que, ¿cuál es la iluminación verdadera? Es decir, lo que nos está iluminando en la oscuridad o la luz real. ¿Mm? En este término de filosofía. Pero así este hombre se le hiciera volver a la cueva, es decir, esos hombres que ya están afuera, se le hiciera volver a la cueva, con el tiempo aprendería a apreciar con mayor nitidez las sombras al reconocer en ellas el modelo del cual son propias e imperfectas. ¿Sí? Entonces, es decir, a veces este hombre que está afuera, cuando se le hace volver hacia adentro, pues obviamente va a comprender o va a mirar la realidad interna con una óptica diferente. Es decir, aquella persona que no está en la moda, aquella persona que no está en la superficie, en la parte superflua o superficial de las cosas, obviamente cuando ve esa realidad la ve con una óptica diferente, un poco más aterrizada, sabe que eso es engañoso, sabe que la moda es pasajera, sabe que, por ejemplo, la parte estética, la belleza del cuerpo, las cirugías, etcétera, etcétera, todo eso es pasajero, ¿sí? Porque verdaderamente no es a lo que le apunta Platón, es decir, cómo nosotros nos despertamos, cómo nosotros aprendemos un poco más de lo real, más no de lo pasajero. Obvio, esas personas cuando están en la oscuridad, cuando están metidas en su mundo de la moda, creen que eso es lo último en guarachas, creen que eso es lo último perfecto, pero cuando ya se sale de ahí, cuando logra comprender de que eso no es todo, que eso es simplemente algo superficial, logra comprender la realidad, es decir, se le ilumina no el fuego interno, sino el fuego mayor, la iluminación mayor, que es el sol. De este modo sería el más capacitado para gobernar a los prisioneros de la cueva. Claro, el que comprende la realidad como tal, el que está por fuera, el que ya está por allá afuera, que ya comprendió todo como tal, al ingresar va a tratar de motivar a los otros para que salgan y comprendan la realidad, pero también puede ser de que esa persona que salió y comprendió la realidad no le gustó, no se sintió bien, prefiere estar viviendo de apariencias. ¿Sí? ¿Cómo también puede resultar lo contrario? Es decir, que esa persona que está adentro quiere salir a conocer a la realidad y quedarse afuera, otros están afuera, pero prefieren estar adentro
pero lo verdaderamente importante es lo que está dentro y lo que está afuera. Que usted comprenda qué es lo que ilumina la verdadera luz y la luz de las apariencias. Vamos ahora a ver algo interesante en estas fases del mito, que es lo que yo hice la contextualización, y espero que les llame la atención y que les guste, que logremos comprender un poco más, ¿sí? Las fases del mito. En estas fases del mito vamos a encontrar una, dos, tres, cuatro fases. Una, dos, tres, cuatro fases. La primera fase se conoce como la fase del engaño, ¿sí? Lo más profundo de la caverna, con los encadenados mirando las sombras, ¿sí? La parte interna, aquellos que están en la parte oscura todo el tiempo y creen que la sombra es la realidad como tal. La segunda parte es la liberación. Uno de los prisioneros consigue liberarse y descubrir el engaño, ¿sí? La tercera parte es la ascensión, es decir, cuando ya está saliendo de la cueva y de la oscuridad, es pesada y dolorosa, obviamente el reflejo de la luz que se ve en el hombre. Y el cuarto es el retorno, es decir, el iluminado por el bien y la verdad debe volver a compartir su conocimiento, es decir, lo que comprendió afuera, cómo hace para llegar y compartir ese verdadero conocimiento. Por favor, fase del mito, engaño, liberación, ascensión y retorno. Que nos quede claro en qué consiste cada una de estas. El engaño, lo más profundo de la caverna, es decir, aquellos hombres que están encadenados y viven en las sombras. El segundo paso o fase del mito es la liberación, es decir, uno de los encadenados logra desencadenarse y descubrir el engaño. Al salir, al montarse del tabique, vencer ese muro y salir, se da cuenta que esas sombras no es la realidad y que están en un engaño. La ascensión, es decir, la salida de la cueva, cuando produce ese destello de luz que la persona trata de ocultarse hasta que logra acoplarse a esa situación y ve que la oscuridad es pesada y dolorosa. Y la cuarta fase, que es el retorno, es decir, aquella persona que ya es iluminada por el bien y la verdad, que ya logró ser iluminada por ese sol que transmite verdad, que permite conocer las cosas tal cual como son, debe volver a la cueva para compartir ese verdadero conocimiento. Pero bueno, entremos ahora a mirar en qué consiste, y es la contextualización que les hice, y espero que por favor me entiendan y logremos comprender un poco más. Por ejemplo, hablemos de la fase del engaño, ¿sí? Como la de los prisioneros del mito. ¿No es nuestra vida, en cierto sentido, una existencia encadenada? ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque nacemos en una sociedad que que no elegimos, con una estructura social ya establecida, con unas ideologías ya marcadas, con un lenguaje exacto, con unas costumbres, con una cultura, ¿cierto?, ya establecida, con una televisión, con un cine, con una publicidad, ¿sí? Algo que se nos está mostrando en la cotidianidad, las redes sociales también podrían entrar. Me pregunto, ¿no son como las sombras de la caverna? Es decir, lo que acabamos de ver en la televisión, las costumbres, la estructura social, la publicidad, las propagandas, todo lo que están bombardeando al hombre, no son como las sombras de la caverna. Estos modelos y tipos de vida nos deslumbran, es decir, no nos iluminan, no nos causan curiosidad, y a menudo los confundimos con la auténtica realidad. No, todo el mundo cree que las redes sociales es lo último y es lo mejor, que la publicidad, que el cine es lo máximo, que la televisión es lo máximo, que esta ideología es lo máximo, que esta situación como tal es lo máximo. ¿Quién no ha creído en algún momento que que lo normal es tener el cuerpo perfecto como los modelos y los actores? Ahí es normal, ¿sí? Normal es, no te quiero pegar. ¿Quién cree eso? Las apariencias, el engaño. No, pues si yo tengo el supercuerpo, ¿sí? Es lo perfecto, es lo ideal. Interroguémonos, cuestionémonos. Y ese es el engaño. ¿Será que todo esto que se plantea es igual a las sombras de la caverna? Interesante, interesante. La liberación, es decir, uno de los prisioneros consigue liberarse y descubrir el engaño. Miremos acá.
el mito platónico. Los prisioneros confunden las sombras con la realidad y no son conscientes del engaño. Claro, ellos creen, al estar uno encarcelado, eh, 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 atado, amarrado en la oscuridad y que solamente eso es lo que se plantea en la verdad, pues uno cree que eso es así, punto. Nos pasa a nosotros mismos, a nosotros lo mismo. Somos capaces de descubrir la publicidad engañosa, la simulación, la ficción, los montajes, la información manipulada y distorsionadora que se nos plantea a diario, que nosotros veamos una información y que nosotros logremos comprenderla y decir si eso es verdad o eso es mentiras o nos cause curiosidad, más no creer todo lo que se nos dicen, ¿sí? Porque las redes sociales son, por ejemplo, hablando de redes sociales, son interesantes, son chéveres porque estamos en contacto y fotos y videos y lo uno y lo otro, pero no todo lo que se publica ahí es 100% verdad. Hay partes oscuras y es allí donde nosotros tenemos que aprender a descubrir. ¿Qué nos ofrecen? A veces la televisión, la prensa, los políticos, porque la gran preocupación de Platón es educar a los políticos. ¿Qué nos ofrecen? Nos ofrecen verdad. En este tiempo del coronavirus, la televisión que nos ofrece, los medios de comunicación que nos ofrecen, la verdad, el engaño, el Estado que nos ofrece, la verdad, el engaño. Hemos visto en noticias que la totalidad de contagiados de hace 15 días y la de hoy en día no sabemos cómo vamos. El gobierno dice que la máquina está fallando, que luego que la máquina sirve, que hay que sí, que no. O sea, hay una confusión que no sabemos en realidad ¿sí? Si es verdad o es mentira. O sea, es decir, ¿qué nos ofrece a nosotros la televisión, la prensa, los políticos, tanta información? ¿Será que nos ofrecen angustias o será que nos ofrecen verdad? Lo cierto es que es una pandemia que nos está acabando y obviamente, como vimos en el dilema del tranvía, del metro del tranvía, una vida humana es importantísima y obviamente en ese dilema moral, acabar con una vida o que varias vidas desaparezcan, obviamente es algo muy cuestionante y muy dado a analizar desde la moral, desde la ética. ¿Crees que es posible que, como en la caverna, nos liberemos de nuestras cadenas? ¿Somos capaces nosotros de liberarnos, de soltar todo eso que nos está amarrando, soltarnos de la moda, del facilismo, inclusive desde la misma tecnología, si no es bien llevada, todas estas cosas que nos ofrecen oscuridad? Bien, la ascensión es la salida de la cueva y la oscuridad, y que la oscuridad obviamente es pesada y es dolorosa. En Platón, el prisionero liberado debe iniciar un lento camino solitario hacia la salida de la cueva. Es decir, esa persona debe tener la capacidad de decir, nosotros para liberarnos de todas estas ataduras que tenemos hoy en día, ¿sí? Nosotros tenemos que ir solos, ¿sí? Y paso a paso, en un camino lento para llegar hacia la salida de esta cueva. Es además un camino doloroso, claro, pues los ojos desacostumbrados a la luz solar se ciegan y se deslumbran. Es decir, cuando usted se destella, y a veces tiende como uno a veces dice, se me fueron las luces, queda uno impactado de esa cantidad, de ese rayo de luz, obviamente pues uno queda ciego y se deslumbra. ¿Crees que en nuestra sociedad pasa un poco lo mismo? ¿Crees que es más cómodo dejarse manipular y engañar y seguir la corriente y no preocuparse demasiado? ¿Sí? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, yo no me preocupo, no, pues, hagamos las cosas como sea, no importa si es verdad, mentira, se me dice verdad, se me dice la mentira, pero no importa, vamos, yo sigo normal, yo no me despierto, yo no soy activo, pues lléveme por donde quiera y hagamos lo que sea, y lo que usted piensa eso es verdad, y lo que usted plantea eso es verdad, y listo. No, es mirar cómo nosotros rompemos esas ataduras y logramos comprender un poco más la situación que se nos presenta. Aquellos que intentan llegar al fondo de las cosas, al encontrar la verdad, ¿lo tienen más fácil o más complicado? Aquellas personas que quieren profundizar más, que quieren salir de esta ignorancia, ¿es fácil o es complicado? En todo caso, vale la pena ser coherente con los propios ideales a costa de cualquier cosa. Vale la pena ser coherente sin importar si yo hago las cosas bien o si tengo que acabar con la vida de la otra persona o si tengo que desaparecer tal cosa.
no importa con tal de alcanzar mis ideales, mis objetivos planteados. Bien. Y en la última, que es el retorno, es decir, el iluminado por el bien y la verdad debe volver a compartir el conocimiento, es decir, aquella persona que salió de la cueva, comprendió la realidad, el sol le dio luz, le dio verdad, le dio conocimiento, logró comprender todo lo que había en su alrededor, obviamente va a retornar a, a la cueva a compartir ese conocimiento. El prisionero liberado es a su vez, o una vez que ha contemplado el bien, es decir, cuando ya el sol le dio la posibilidad de comprender a usted, de contemplar el bien, siente la obligación moral de volver al interior de la caverna para compartir con nosotros su conocimiento. Todo lo que comprendió, ¿sí? Va a salir, va a entrar a la cueva y va a decir, hey, hey, despierten, despierten, que esto es engaño, que esto es pura fantasía, esto no es la verdad se encuentra afuera, mire que esto simplemente son apariencias, son sombras, son engaños. ¿Sí? Sin embargo, esto puede suponer un riesgo para él. Claro. Acostumbrado a la luz solar, en la oscuridad de la caverna se mostrará torpe y los prisioneros lo tomarán un poco loco. Es decir, la persona que estaba afuera y que va a llegar a decirles a ellos, hey, miren esto, obviamente va a ser rechazado, va a ser burlado, va a decir, hey, ¿a usted qué le pasa? Si la verdadera realidad es lo que estamos viendo. Entonces, la persona que es iluminada va a decir, no, no, esto simplemente es apariencias, esto simplemente es engaño. Y obviamente va a ser un riesgo para él porque lo van a tildar de loco o en su defecto de inepto. En la vida real también tenemos la obligación de volver hacia adentro, es decir, mirar, comprender las cosas internas, debemos liberar a los antiguos compañeros, es decir, aquellas cosas que nosotros tenemos encadenadas, nosotros tenemos que soltarlas y si no quieren ser liberados, es decir, esas personas que no quieren salir de la ignorancia, no sé en cuántas ocasiones o de pronto a algunos se le ha pasado, que usted quiere instruir a alguien y esa persona cree que lo que está haciendo está bien y va a morir en su ley. No, hay que salir de esa mala interpretación, hay que salir de esa mala concepción y hay que liberarnos. Y si nos toman por locos y nos vuelven a encadenar, todo tiene sus riesgos. Es una disyuntiva moral, es una condición moral, es algo controvertido, es algo que se va a analizar desde la moral. Lo importante es nosotros comprender la realidad, es mirar nosotros cómo salimos de esos engaños, cómo salimos nosotros de esas ignorancias y podemos nosotros ofrecer una verdadera realidad, un verdadero concepto, algo que no nos amarre a nosotros, ¿sí? Que las cosas superficiales a nosotros no nos dejen corto, sino que nosotros vayamos hacia la profundidad de las cosas, podamos comprender más y logremos quitarnos esas cadenas de las sombras, de las apariencias, de los engaños, en fin, para que nosotros salgamos adelante. Obviamente todo aquel que se quiera ser ideal o que quiera alcanzar un propósito va a ser tildado de loco, va a ser tildado de inepto. Y obviamente los grandes doctos, los grandes eruditos, los grandes inteligentes son considerados locos. ¿Por qué? Porque ellos se salen de la realidad y se ponen a hacer un ejercicio de purificar el alma a partir de análisis, a partir de argumentos, a partir de lecturas, a partir de todas las cosas que favorecen al conocimiento del ser humano. Entonces, fíjense que hemos visto la interpretación de ese mito de la caverna, les expliqué las imágenes, la imagen, perdón, expliqué en qué consistía a partir de lo que plantea Platón, la fase del mito y hago una interpretación o una contextualización para que nos quede claro, por favor. Tome sus apuntes, reflexiones, tome indicaciones de cada una de estas fases del mito, en qué consiste cada una de ellas, cuál es la interpretación de cada una de ellas, ¿sí? El engaño, la interpretación es lo más profundo de la caverna, con los encadenados mirándose las sombras. Y la interpretación, sí, que es la contextualización, es lo que está aquí al lado, que se los acabé de explicar ahorita. Bien. ¿Qué encontramos ahora? Los grados del conocimiento. Entonces, en estos grados del conocimiento, encontramos el mito, obviamente estamos trabajando el mito de la caverna, encontramos en la parte interior y en la parte exterior. Encontramos unos niveles de realidad y unos niveles de conocimiento. Vamos a analizar la parte interna y luego analizamos la parte externa. En la parte interna vamos a encontrar el mundo visible o sensible, lo que
Platón nos planteaba, perdón. En este mundo visible encontramos lo que son las imágenes. ¿Qué son las imágenes? Son las sombras de las cosas y solo podemos tener suposiciones. Sí, suponer, suposición. Cuando decimos una suposición es algo que no me da a mí la certeza de si es verdadero o si es falso. Se supone, se supone. Encontramos también los animales, las cosas, ¿sí? El mundo sensible, las características o las cosas particulares. ¿Sí? Encontramos de que en las imágenes obviamente están dadas desde la imaginación y los animales, las cosas están dadas desde una creencia o que se conoce también como desde la óptica de la fe. Todo esto de animales, imágenes, imaginación, creencias está de la mano de la opinión. La opinión es la doxa, es decir, la opinión sería el conocimiento propio del mundo de las cosas, perdón, son de las cosas cambiantes, del mundo sensible. Por este motivo se basa en la experiencia o sensibilidad. Y por eso, según Platón, no constituye el auténtico conocimiento. La opinión es solo algo de creencias, es decir, son argumentos que usted puede generar, que puede hacer a partir de algo. Usted opina, ¿sí? Es una opinión, una doxa, pero no tiene ningún argumento válido para hacer un auténtico conocimiento, sino que simplemente opine. Yo opino que esto debe ser así, yo opino que esto debe ser así, debe ser de esta manera, etcétera, etcétera. Ese es en el interior de la cueva, es decir, el mundo de las apariencias. Ellos creen que están en la verdadera realidad, en estas sombras, pero simplemente lo que están haciendo es una opinión, es decir, algo que no tiene un conocimiento verdadero. Bien. Vemos ahora en el interior, en el exterior de la caverna, el mundo inteligible, el mundo real, de lo que nos hablaba Platón. En este mundo inteligible encontramos lo que son los objetos matemáticos, lo que le venía comentando en videos anteriores, que los números son muy importantes para Platón y para varios filósofos porque muestran una exactitud, le dan capacidad de raciocinio al ser humano con con exactitud. Aparecen las ideas, obviamente las ideas únicas, inmutables, eternas, ¿cierto? Aparece en los objetos matemáticos, aparece una razón discursiva y esa razón discursiva es el pensamiento razonado, es decir, los números le ayudan al ser humano a razonar, ¿sí? A razonar, a comprender. Por eso es que es importante en matemáticas el paso a paso, que yo me imagino que el profesor o en física o en cálculo o en química, en los diferentes ejercicios, se plantea un ejercicio y la respuesta está, no, es mirar cómo se llega a esa respuesta. El paso a paso es lo que a mí me va a permitir reflexionar, me va a permitir a mí analizar muchísimo para poder comprender esa razón discursiva o el pensamiento racional. En las razones aparece la razón intuitiva, la única que puede hacer la visión de las ideas o las formas y es alcanzar la verdadera realidad. Tanto los objetos matemáticos como la razón discursiva, la razón intuitiva, las ideas, todo esto en el exterior de la caverna, lo que el sol me va a ofrecer a mí, la iluminación verdadera de lo real, de lo bueno, es el conocimiento o la ciencia, la famosa episteme. Ciencia o conocimiento es lo que se conoce como episteme, ¿sí? Es el auténtico saber porque es el conocimiento racional del mundo ideal o del mundo inteligible, al ser las ideas realidades universales, eternas, perfectas e incorruptibles. Se convierten también en objetos de conocimiento universal, lo que dije una vez en unas diapositivas que plantea un caballo, es decir, la idea de caballo es la misma idea que hay aquí en Colombia, la misma que hay en Australia y en otras partes del mundo. El conocimiento universal y seguro, el conocimiento que poseen los sabios o los más doctos, es decir, la comprensión real de esta situación exterior y que ese conocimiento es propio para que esa persona que lo capta, lo tiene, se apodera de él, llegue a plasmárselo, a entendérselo, a comunicárselo a las demás personas. Obviamente puede ser usted considerado como un loco, como un inepto, como ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces, este es los grados de conocimiento que se plantean a partir de este señor de Platón. Entramos ahora, y ya para ir terminando, en la concepción platónica, según lo cual conocer es recordar.
Lo que llamamos, dice aquí en esta imagen de Platón, lo que llamamos aprender es el recuerdo de nuestro propio conocimiento, es decir, la famosa reminiscencia, es decir, recordar lo que veíamos nosotros en videos anteriores, creo que en la antropología, el recordar. ¿Sí? Entonces, miremos un poco en el diálogo de Menón y con ocasión del estudio de la virtud, Platón representa la teoría de la reminiscencia y que también recibe otro nombre que es la anamnesia. Esta teoría se resume en la idea de que conocer es recordar. Claro, como el alma ha vivido ese ciclo, esos ciclos de vida, de esa purificación, pues cuando conoce algo es simplemente recordar aquello que ya vivió. Brevemente, la teoría de la reminiscencia defiende la extraña tesis de que el alma vive sin el cuerpo en el mundo de las ideas, percibe las ideas, las distintas ideas y sus relaciones, se encarna, olvida dicho conocimiento y gracias a la intervención de un maestro consigue rememorar ese conocimiento olvidado, es decir, rememorar, recordar, reminiscencia, es decir, ese conocimiento que usted ya vivió. Alguno diría, profesor, pero eso es lo que se conoce como un déjà vu. Pues sí, algunos le dan alguna relación y es válido esa aceptación, pero en términos de la filosofía de Platón es recordar y se llama reminiscencia. Es conocer, es recordar. ¿Sí? Conocer es recordar, es decir, yo ya viví eso, pues no es el cuerpo, sino es el alma lo que le da vitalidad al cuerpo. ¿Sí? Luego dice que gracias, donde vamos, y gracias a la intervención de un maestro consigue rememorar ese conocimiento olvidado. Esto es lo que ocurre con el esclavo, que en el diálogo de Menón logra, gracias a las oportunas preguntas de Sócrates, demostrar su teorema matemático. Miren, aquí seguimos pensando y recordando que obviamente la parte matemática es aceptada en los filósofos y obviamente me proporcionan a mí algo real, un conocimiento verdadero y puro. La teoría de la reminiscencia es el complemento de la teoría socrática del conocimiento y de la enseñanza. Enseñar no es no es introducir un conocimiento en la mente del sujeto, sino incitar al alumno a que descubre en su interior la verdad. Recordemos que el método de Sócrates era la mayéutica, el arte de dar a luz, el arte de parir las ideas. El método de Platón es la dialéctica, el diálogo, y a partir de ese diálogo este señor va a hacer su profundidad en toda su filosofía. Recordemos que en la academia, que es el instituto universitario, digámoslo así, el primer instituto universitario de Europa, llamado por Platón así, se veían temas como aritmética, como filosofía, interpretación, matemáticas, y obviamente era descubrir en su interior la verdad. ¿Qué es lo importante que recordar? Que conocer es recordar lo que el alma ya vivió en otros cuerpos, en otras vidas, ¿sí? Es simplemente recordar. Y vamos a terminar esta presentación de esta teoría tan muy interesante y tan llena de grandes contenidos con este video. Por favor, prestemos muchísima atención. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de la teoría del conocimiento del pensamiento de Platón. Para poder hablar de la teoría del conocimiento es necesario hacer referencia al capítulo anterior, cuando hablábamos de los dos mundos. El mundo sensible, un mundo formado por objetos que tienen espacio y tiempo, y el mundo de las ideas, un mundo inteligible, que es un mundo perfecto formado por universales. La auténtica realidad para Platón es la del mundo inteligible, ya que los objetos sensibles son una copia de las ideas inteligibles. Platón se pregunta ¿cómo podemos nosotros llegar a conocer? Fijémonos que esto es la tercera gran cuestión de la polémica entre Heráclito y Parménides. La polémica nos hablaba de cómo es posible que haya seres, cómo es posible que haya cambio y cómo es posible que haya conocimiento. Platón, las dos primeras preguntas son muy sencillas. Hay un mundo de seres y un mundo de objetos que cambian, pero el conocimiento es posible
en una de estas realidades. Según Platón, el conocimiento es similar a una idea establecida en una línea dividida en 4 segmentos: sombras e imágenes, objetos sensibles, entidades matemáticas, ideas. En realidad, esta línea está dividida en 2 grandes segmentos, que son las sombras, imágenes y objetos sensibles, que forman parte del mundo sensible, las entidades matemáticas y las ideas, que forman parte del mundo inteligible. Nosotros solo podemos tener conocimiento del mundo inteligible, del mundo de las ideas, del mundo inmaterial, porque los objetos no cambian. Sin embargo, hay que tener presente que Platón no afirma que del mundo sensible tengamos ignorancia, sino que tenemos opinión. Platón considera que la opinión es el término medio entre la ignorancia y el conocimiento. No podemos hacer ciencia en el mundo físico, en el mundo sensible, pero sí que podemos tener nuestra propia opinión, que evidentemente puede ser diferente a la de otros filósofos o otros científicos. En otro elemento, Platón afirma que el conocimiento es lo que él llama la reminiscencia. Conocer es recordar aquello que nuestra alma ya conocía, porque nuestra alma es eterna, nunca ha nacido, nunca morirá, porque es eterna. Esto lo analizaremos a continuación en el próximo vídeo cuando hablemos de la estructura del alma. Pero es importante tener presente que nuestra alma, cuando vive sin cuerpo, lo conoce todo. Luego lo olvida y por lo tanto lo que hace el alma es recordar. Y finalmente tener presente que el conocimiento no puede nacer del conocimiento sensible. Por eso Platón afirma que el conocimiento se hace a través de la intuición. Nosotros conocemos el mundo inteligible a través de la intuición del razonamiento. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com. Allí encontraréis actividades que podéis realizar y os podéis poner en contacto conmigo por si surge alguna duda. Muchas gracias por vuestra atención. Ok, muchachos, hemos terminado la presentación de la teoría del conocimiento de Platón. Hicimos la explicación del mito de la caverna, las fases de este mito, la contextualización o la interpretación de cada una de estas fases. Vimos en qué consiste la teoría de la reminiscencia. Por favor, en la consulta que estamos realizando, la primera fue en los términos, la segunda fue la interpretación o qué comprendió usted del banquete, la tercera era quién fue Alejandro Magno, sus características y demás. La cuarta consiste en decir qué era la guerra del Peloponeso. ¿Qué era la guerra del Peloponeso? Sus características, sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, hemos llegado al final. Por favor, espero que hayan compartido sus pensamientos en el foro a partir de las preguntas, de las 2 preguntas que están establecidas ahí. Y que todas las preguntas, dudas que tengamos, por favor, las hagamos en nuestro encuentro sincrónico. ¿Ok? Entonces, espero que hayan aprendido mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.